Bienvenidos todos que sintonizan el canal, bienvenidos. Sea de bendición este mensaje. El día que se abra, hoy, mañana, siempre, sea de gran bendición. Vamos a ver los versículos 9 al 18. Versículos 9 al 18. Judas 9 al 18. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos que blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas por acá, por allá, por los vientos, por árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejarlos convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 18, por favor. Los que decían que en el postrer tiempo habrá matadores que andarán según sus malvados deseos. Estamos viendo, hermanos, una carta difícil. No son palabras, o no es la palabra que a algunos les gusta escuchar como promesas o empoderamiento, no es. Esta carta es una confrontación contra los que se atrevieron a meter falsas enseñanzas a la iglesia de Cristo. Por eso se corrigió. Aquel libro se llama En Defensa de la Fe. El domingo pasado vimos una liberalidad impresionante en 3 congregaciones. Estaremos a poner un par de videos donde se atreven a meter la fiesta de Halloween, que es una fiesta 100% pagana, que se le honra la muerte y se le honra al diablo. Ojo, fue desde dentro del templo, lo que vimos, no fue afuera, no fueron en casas de hermanos, que a veces sucede, que los jóvenes se te escapa uno y porque hicieron Halloween en la escuela y no tiene nada de malo y se fueron, no, en el templo, según para evangelizar. Estamos viendo, hermano, vimos ese día el abuso de la gracia, porque dicen que la gracia de Dios te perdona todo y por eso llegan a ese extremo. Estamos viendo un sector de hermanos que se les clasificó como los antinomistas, que ponen en menos la ley de Moisés, o sea, hacen que la gracia esté muy por encima, y la ley, hermanos, parte de lo que nosotros de alguna manera honramos. No hacemos el culto que ellos hacen, pero la base de la sociedad está en la ley. Estamos viendo, hermano, vimos lo que creían los famosos gnósticos, que ellos creen que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Nuevo Testamento es otro, y fraccionaron ellos la iglesia haciendo acepción de personas. Veíamos que había pobres, había hermanos que no sabían leer y escribir, y tristemente había cristianos que compraban esclavos y los estaban tratando mal. Les decía yo, hermano, que Dios no aprueba la esclavitud. Eso lo hicieron los hombres para denigrar a los mismos hombres. Pues vamos a ver esto, se llama Defensa de la Fe. Estamos viendo de alguna manera, hermano, les decía yo por meses atrás, que se conectaba la escuela dominical con las cartas de Juan, y esta también, porque de alguna manera vemos que cómo se mueve el enemigo. Por fuera no es tan difícil, ¿verdad? ¿Ves? Pero aquí dentro de la iglesia él se mete. Veíamos en la mañana que una de esas es meter falsas enseñanzas, lo que son herejías,
¿Qué hacen las personas o los hombres liberales en la iglesia? Como los que aprueban el matrimonio igualitario, la igualdad de género y todo eso, hermano. Empiezan a distorsionar la sana doctrina y dicen Dios es amor y no hace acepción de personas, haciendo a un lado, hermano, las leyes morales que Dios ha establecido a los hombres. Entonces, hermano, tenemos que estar conscientes de esto, que el diablo siempre está atacando a los hijos de Dios. O sea, con nosotros no nos ve y dice, mira qué cristiano, no le voy a hacer nada. A mayor responsabilidad, hermano, a mayor es el ataque. Así. Si tú dices, yo no tengo ningún ataque de esos, hermano, entonces no hay responsabilidad. ¿Dónde comenzó el ataque que tiene el diablo hacia los hijos de Dios? Comenzó en el Edén. Vamos a Génesis 3. Dice así, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Acuérdense que el diablo posesionó a la serpiente. Por eso la maldijeron, porque se dejó posesionar. Que no es normal que un animal hable. Dice, el cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Le preguntó. O sea, le hizo pensar, le metió la duda. La mujer respondió a la serpiente, que es el diablo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. ¿Para qué? Dice, Dios les había dicho que iban a morir. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo? No era una serpiente cualquiera, hermano. Los animales no razonan, si no saben, no razonan, actúan por instinto. Entonces estaba posesionado el diablo de la serpiente. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. 7, por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vean cómo nos hizo dudar, porque sabe, hermano, el enemigo a donde nosotros nos ataca es en nuestra mente. Tú tienes, hermano, una idea, tienes una buena intención y el enemigo viene y te ataca. Esto no está tan mal. Por eso cuando llenen los jóvenes y dicen, ¿a poco está mal que yo me tatúe y voy a perder mi salvación? ¿Y qué necesidad hay de que tú te selles? O sea, para que vean qué es lo que crees, o sea, cuál es el fruto. Si la Biblia recomienda que no lo hagamos, pues no lo hagamos. Ya saben que cuando habla la Biblia hay que hacerle caso, y cuando se calla la Biblia, hermano, es por algo. Entonces el enemigo siempre está atacando nuestras mentes, porque ahí está nuestra forma de pensar. Entonces, hermano, vamos a ver en este tiempo cómo a ellos se les había metido. Vemos en la mañana en una secta se les meten ideas torcidas. Y entonces esta secta que estaban la palabra secta, para que quede más claro, hermano, es un sector. Sectores de hermanos, había un sector de gnósticos, había un sector de docetistas, había otro sector, y aquí había unos de los que estaban negando, hermano, la función angelical. Los gnósticos estaban también minimizando el ministerio angelical. Entonces, hermano, usted y yo debemos de tener un principio. Tú y yo no debemos de hablar lo que no conocemos. Y estos empezaron a hablar. Estamos ahí en Judas 8 y 9. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, aquí está lo que ellos creían, rechazan la autoridad y blasfeman, dice, ¿de qué? De las potestades superiores. Se refiere aquí a los seres angelicales. Dios tiene, hermanos, seres angelicales, aquí se refiere. Y pone un ejemplo, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que solamente, ¿cómo le dijo? El Señor te reprenda. Entonces estos herejes negaban e insultaban a los ángeles. Y aquí está, hermano, versículo 8, dice, blasfeman de las potestades superiores. Acuérdense que Dios así los colocó. El hombre, dice en el Salmo 8, dice que al hombre lo hizo un poco menor, dice, que los ángeles. Entonces Dios tiene creación, ángeles, arcángeles, serafines. Entonces, hermano, aquí está. Y en el cielo
Hay estos seres, todos la están haciendo de todos. En el cielo hay serafines, tienen una función, ángeles tienen una función, los arcángeles tienen una función. Entonces, hermano, todos ellos son siervos de Dios. Solamente, hermano, que cada uno tiene diferentes responsabilidades. Dice ahí que los serafines mueven el trono de Dios. Él tiene millares y millares de ángeles que lo alaban, le cantan, hermano. Si usted dice, no voy a cantarle a Dios, usted no se fije. Entre tantos millares, quién sabe qué es lo que pasa. Entonces hay una aquí, hermano, hay una referencia de una historia que se la llaman así los judíos, la asunción de Moisés, en la que dice, hermano, que a Miguel se le encomendó la tarea de enterrar el cuerpo de Moisés y que el diablo trató de impedírselo. Entonces hubo una discusión entre el diablo y el arcángel Miguel, cosa, hermano, que no está en la Biblia. O sea que el arcángel Miguel, teniendo al diablo, no se atrevió a decirle cosas insultantes. ¿Se imagina si tuviera al diablo de frente todo lo que uno le diría? No se atrevió a decirle, solamente le dijo, ¿sabes qué? Dice, que el Señor te reprenda. Y esta situación, hermano, la quiero ver con detenimiento, porque ese pleito por el cuerpo de Moisés no está en la Biblia. Ahorita lo vamos a aclarar. Y esto queda en un misterio, el cual vamos a ver lo que tiene la Biblia, y ahorita le voy a decir que posiblemente fue lo que pasó. Dicen las escrituras, hermano, dice la palabra, el último capítulo, el Deuteronomio 34, donde muere Moisés, se cree que quien lo escribe es Josué, porque él se muere. Entonces él sube, Dios lo sube al monte Nebo y ya no baja, y dice que nadie conoce el lugar de su sepultura. Eso es lo que dice la Biblia. Y aquí dice que Miguel se peleó o forcejeó, vamos a decirlo así, con el diablo por el cuerpo de Moisés. Vamos a ver qué dice la Biblia primero. Dice Deuteronomio 34, 1: subió Moisés de los campos de Moab. ¿A dónde subió? Al monte Nebo, ahí subió, a la cumbre del Pisga, que está enfrente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, toda la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el Negev y la llanura de la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Dios, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos. ¿Y qué le dijo Dios? Mas no pasarás allá. Y murió allí siervo de Jehová en tierra de Moab, conforme al dicho de Dios. Lean 6, por favor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Así dice Deuteronomio. La escritura que vimos de Judas dice que estuvieron disputando por el cuerpo, no dice aquí. Entonces, hermano, aquí hay un misterio. Usted sabe que cuando todo está en calidad de misterio, Dios, hermano, te va a revelar unas cosas con propósito. O sea, si no tiene propósito lo que tú quieres saber, no te lo va a revelar Dios. Judas aquí tiene una información de que el arcángel Miguel disputó por ese cuerpo, y aquí dice que Dios lo sepulta en el valle de Bet-peor. Vamos al 9 de Judas nuevamente. La Biblia dice que él lo entierra, dice que Dios lo sepulta, y dice aquí, dice el 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿qué dice ahí? ¿Que estaban qué? No estaban negociando, estaban dándose. Por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que solamente le dijo, no. ¿No se imagina teniendo al diablo con todo el barrio que uno se le quiere salir de repente? Ya estuvo, ya. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya. Ahora fíjese qué misterio tan grande. En Deuteronomio dice, Dios lo sepulta. Y cuando el Señor Jesús sube al monte de la transfiguración, dice que lo vienen a ver. ¿Quién dice? Moisés. Si dice así, hermano, vamos a ir para allá. Podríamos nosotros decir qué fue lo que pasó. Pues como Dios es poderoso, hermano, Dios se lo llevó a su presencia. Solo podemos, Él es todopoderoso, hermano. No tiene problemas. Él tal vez, hermano, Él dice, lo voy a sepultar, no quiero que nadie sepa, no vaya a ser que vengan a adorar aquí a Moisés. Sucede eso. Y entonces, hermano, ¿en qué momento se lo lleva? No aparece en las escrituras, por eso queda en un misterio. Vamos a Marcos 9. Ahí dice Judas que Miguel disputó por el cuerpo. En Deuteronomio vemos que Dios lo sepulta, y en Marcos vinieron a ver al Señor Jesús.
porque ya venía, hermano, que el Señor iba a entregar su vida. Dice uno de los evangelios que vinieron a ver, hermano, la cuestión de los últimos días de Él en la tierra. Marcos 9, dice así el versículo 2. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos. ¿A dónde los llevó? A un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra ni hace lo podía hacer. Los puede hacer tan blancos. ¿Y quién se aparecieron? Elías con Moisés. ¡Qué ole! Y hablaban con él. Me gusta el otro evangelio que dice que estaban hablando de los últimos días del Señor. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí. Ya no sabía ni cómo las daba. Que hagamos 3 enramadas, o sea, 3 casitas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. ¿Vieron aquí, hermano? ¿Quiénes vieron los discípulos ahí en el monte? A Moisés y Elías. Dice el 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba como Espantados. Entonces vino una nube que le hizo sombra. Desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado. Que decía. A él oí. O sea, podríamos decir que un testigo es Pedro de que vio a quién, hermano, a Moisés y a Elías. Ahora fíjese, él escribe en la segunda de Pedro. Vamos allá. Ya sabe, hermano, que cuando hay un tema difícil es con las escrituras. ¿Sale, hermano? Cuando es así es con las escrituras. Nada de que me parece, yo creo lo que sucede. No, hermano, aquí dice que ahí estaba con el Señor Jesús y vinieron a fortalecerlo, hermano, para lo que seguía. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Él testifica que él estuvo ahí. Dice así, versículo 17, dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ahí testifica, lean 18 por favor. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Para que vean lo que es difícil, hermano, encontrarse. Este es un texto difícil y controversial, hermano, pero ya sabe que hay que hacerlo fácil. Volvamos al versículo 9. Voy a la enseñanza, a la esencia del pasaje. ¿Qué debemos de fijarnos del versículo 9? Dice el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor que la enseñanza de este versículo es esta, hermano. Acuérdense que la Biblia, hermano, un principio de un estudiante es que no satisface la curiosidad humana. La Biblia no está para eso. Si alguien dice: hermano, yo estudié la Biblia porque tenía curiosidad, no. La enseñanza es, hermano, que Miguel no le dijo nada al diablo. O sea, no le ofendió. Y los que estaban ahí estaban blasfemando contra los seres celestiales. Es lo que es la enseñanza de ese versículo. O sea, hermano, usted y yo no podemos subestimar la labor de los ángeles, ni tampoco podemos ir al otro extremo para beneficiarlos, para beneficiarte. Decía una hermana: yo cuando veo hombres malos, porque ya ve que pues tienen una vista de cuando ven hombres perversos, de esos que yo le decía a Dios: hazme invisible a esos hombres. Imagínense nomás, ¿con qué propósito? No quiero decir mucho, pero así como que dijéramos que la hermana era la octava maravilla, pues no creo. Que no quiero que me vean esos hombres, hazme invisible a los ojos, por favor. O sea, imagínense, trasládame a mi camita. De una vez, todos los ángeles que están a mi servicio. No se debe de estar ahí en ese extremo. Unos abusaban haciéndolos menos y otros quieren pasarse de listos diciendo: es que hay ángeles allá afuera, ahorita van a salir, van a lavar el astra gris. ¿Quién lo cree en esta tarde? 10, versículo 10, estamos ahí en Judas. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas que, hermano, no conocen. Por eso le decía que todos hemos cometido el error de hablar y de hablar y de hablar y decir lo que no sabemos. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como ¿qué? Animales irracionales. Fíjese lo que le voy a decir, hermano, muy leve.
las creencias judías acerca de los ángeles tienen un grado de dificultad, hermano. Le voy a decir por qué. No le voy a decir de profundas. No tenemos mucha información, hermano. ¿Cuántas cosas se han dicho que el diablo hacía en el cielo? ¿De dónde salen? ¿De dónde? Solamente se ve que hubo una rebelión y dice que se trajo la tercera parte de los ángeles, porque así dice la Biblia, que se volvieron demonios. Entonces, hermano, no tenemos mucha información. Y si la Biblia, hermano, no tiene mucha información, cuando usted ve libros de angelología, corren el riesgo, lo que veíamos en la mañana, de que saquen doctrinas heréticas y van a decir, hermano, y decir cómo son los ángeles. Así que, netamente, hermano, no se sabe cómo son, más como lo revelan las escrituras. A veces se ven y a veces no se ven. Yo podría decir, hermano, aquí hay ángeles de Dios, sí, pero no se ven. Y podría ser en las escrituras, hay otros que dicen que cuando fueron a ver que Lot los recibió, que fueron a ver a Abraham, que fueron a ver a María, que fueron a ver a José, que vinieron cuando el Señor Jesús nació, que estaban glorificando, pero no hay una descripción. Decía un hermano de esos ambiciosos, dice: Dios me reveló que venía un ángel delgadito y uno gordito con una valija de billetes y me la daba. ¿Usted se imagina eso? Y uno dice en la Biblia, ¿de dónde sale eso? Ahora imagínense uno flaquito y uno gordito. Ya con que digan con lo gordo que está uno, que el ángel de la guarda se duerme en la otra recámara, ya es ofensivo. Hay que ir a la Biblia. ¿Quién dice amén? Vamos a ver qué dice Eclesiastés 5. ¿Dónde está tu ángel de la guarda? Se fue a la otra recámara, que ya no entramos los dos. Tú, hermano, cuando tú escuches que alguien dice algo fuera de, tú dile, ¿en dónde dice eso? Si dice en las escrituras, dice sí. Pero si dice, no, es que me leí un libro. Ojo. Vamos a ver, hermanos, sectas, vengas en las mañanas para que vea cómo el José desmide esos marihuanos, que dicen los que le trajeron el complemento del evangelio. Él es el de los mormones, están todos marihuanos. El evangelio está completo, hermano. Dice Eclesiastés 5, 6, miren lo que dice aquí, está escribiendo Salomón. Vuelvo a decir que la enseñanza de los ángeles es compleja por la falta de información. Dice el 6, dice: no dejes que tu boca te haga pecar, diciendo, ¿delante de qué? Del ángel. Que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Tome nada más este versículo, hermano, para no leer lo anterior. Pero aquí lo que dice este versículo dice que tu boca no te haga pecar y que delante del ángel lo dijiste. Ellos decían así, o dicen los judíos, que cada nación tiene un ángel protector, cada persona y cada niño tiene un ángel. Ellos lo dicen así. Y entonces, hermano, que ellos apuntan todo lo que tiene que ver con nuestra conducta. Por eso cuando venga el recoger a los santos van a ser los ángeles, porque ellos van a ver los sellos. Entonces, cuando se abran los libros, dicen que ahí apuntaron los ángeles todo lo que tiene que ver con tu conducta. Ellos son los que llenan el libro de las obras. O sea, uno es el libro de la vida donde está tu nombre, y otro es el de las obras, de lo que tú hiciste, de lo que obedeciste, de lo que no obedeciste. Entonces ellos decían que toda la creación tiene su propio ángel, o sea, el viento, el mar, el fuego, que todo está en control de los ángeles. Y entonces se apoyan de algunos textos que están en Apocalipsis. Mire qué dice el Señor Jesucristo, dice Mateo 18, de los ángeles. Versículo 10. Dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus, ¿qué dice? Ángeles. Se está refiriendo a los pequeñitos, a niños. En los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que dice que está en los cielos. O sea que los niños son protegidos por los ángeles. ¿Qué más decían los judíos? Dice que cada brizna,
Cada viento, cada que cambia, tiene su ángel. Y aquí estamos viendo en este versículo que los herejes estaban atacando a los ángeles. Y dice ahí que cuántas cosas no conocen. Dice el 10. Dice, pero estos blasfeman de cuántas cosas que dice. No conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces es probable, hermano, que ellos dijeran, porque ellos al Dios del Antiguo Testamento lo tenían por un Dios ignorante. Posiblemente ellos de ahí se estaban colocando tantas cosas, hermano, que se ven en las sectas, que hasta da temor hablar y decir. ¿Sabe qué creen los de la mochila? Se llaman, no me acuerdo cómo lo invitó el Robert a un mormón en su mochila hace como 37 millones de años, que Satanás es hermano del Señor Jesús. Así nada más para que le vean. Ellos decían que los cristianos no tienen nada que ver con los ángeles. Y sabe, hermano, todo eso lo añadían. Y tú debes de saber esto, hermano. Hay cosas que tú y yo no sabemos ni entendemos. Y fíjese, le quiero enseñar un ejemplo de humildad. Estos estaban hablando de cosas que no sabían. Tú hay veces que cuando estás en la iglesia de Cristo hay cosas que no sabes, hermano. No todos lo sabemos. Estamos aquí, hermano. Cuando tú ves un tema difícil y tú acabas, hermano, y te pones humilde, te das cuenta que no sabes nada, Uno que estudió, hermano, en el instituto, cuando acabé, me sentía la cucaracha más grande, vayan a pisar. Porque te das cuenta que no sabes nada. El siervo Apolos, cuando conoce al apóstol Pablo, Pablo lo ve y le pregunta, no sé qué le vio, hermano. Le dijo, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creíste? ¿Y sabe qué dijo él? Ni siquiera, dice, sabíamos. Eso es ser humilde. Otro dice, sí, me eché una maestría la semana pasada, fueron diplomados y vinieron unos tremendos hermanos, siervos de quién sabe dónde, de la Universidad de San Vicente Chicolabo. Hechos 19. Pues sí, para no decir de Harvard o de Yale o de Oxford. Cuando tú no sabes, hermano, te portas humilde, no sé. Hermano, hay una situación así, yo sé si te lo vio o no lo ha visto, no, la verdad no lo había visto. Ellos estaban hablando y se estaban exaltando, estaban tirándole al ministerio angelical cuando no se sabe. Así se acierta, así mucho no se sabe. Mire lo que es humildad. Hechos 19. Vean lo que es una situación humilde. Para este capítulo 19 se cree que es como el año 55 después de Cristo. Ojo, Cristo entrega su vida en el año 33. Del año 33 al 55, ¿cuántos años son? 12, ¿no? ¿O 22? 22 está bien. Son 22 años, hermano, que el Espíritu Santo ya había venido y no lo conocían. No lo conocían al Espíritu Santo 22 años después que había venido. Dice el 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, lea el 2 por favor. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay el Espíritu Santo. Eso, hermano, es una respuesta humilde. No lo conocían 22 años después de que estaba aquí. ¿Qué versículo sigue? 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron humildemente, ¿quién? El bautizo de Juan. Ni el de Cristo es uno y el de Juan era otro. El de Juan era para arrepentimiento y el de Cristo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo dijo, Juan bautizó en bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto, que es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron, vean lo que es humildad, cuando lo oyeron, estos fueron bautizados. ¿Qué dice? Eso es ser humilde, hermano. Dice, ¿han estado así? Y el apóstol les dio doctrina y les dijo, ¿saben qué, muchachos? Hay que bautizarse en el nombre del Señor. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre de ellos, ¿quién? El Espíritu
Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y dice que ¿cuántos hombres eran? 12 hombres. Eso es ser humilde, hermano. Cuando Dios se refleja en ti, hermano, te mueres a toda altivez. Ahora fíjese, hermano, lo que le voy a hablar. Judas, para ingresar al Nuevo Testamento, tuvo que entrar por razones exhaustivas para verlo si ingresaba o no ingresaba. La carta de Judas tuvo dificultades para ingresar al Nuevo Testamento. Y entonces, por años, hermano, por más de un siglo, se disputó si entraba Judas o no a los libros del Nuevo Testamento. Entonces, fíjese, hermano, encontré las opiniones de hermanos que eran investigadores, que qué opinaban del libro de Judas. Entonces, en el primer canon, que fue en los años 1170, que se llamó el canon Muratori, ese, hermano, estaba en un lugar especial la carta de Judas. Ahorita le voy a decir por qué. Usted y yo hoy abrimos y aquí está en la palabra, pero tardó del año entre 80 y 90 que se escribe, tardó para entrar al canon bíblico hasta el año 350. Le estoy hablando, hermano, de 270 años para ingresar el libro de Judas. Tenían muchas dudas de su aprobación y le voy a decir ahorita por qué, hermano. Entonces, los apologetas, o sea, después de que murieron los apóstoles, vinieron los apologetas y entonces investigaban en los libros porque tenían y cuestionaban de alguna manera los textos que estamos viendo, como este 9 y otros más adelante, si pasaba o no pasaba, hermano, como los libros santos. Y entonces, hermano, usted y yo debemos saber que estos libros que están aquí son 66 de muchísimos que no entraron. Entonces Judas, este que estamos viendo, también tocó un libro que nadie lo toca en todos los escritores de la Biblia, que es el libro de Enoc. Dicen versículos 14 y 15 de ahí del mismo Judas. Nadie tocó ese escrito más que Judas. Dice así versículo 14 y 15. Dice, de estos también profetizó, y dice ¿quién? Séptimo desde Adán, dice, vea su referencia diciendo, de aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Lea el 15, este es el juicio. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mire, hermano, fíjese lo que le voy a decir. Ahorita se lo voy a demostrar, se lo voy a compartir más. Aquí toca una escritura que escribió Enoc. Y entonces hubo libros que se escribieron en el tiempo intertestamentario, que es de Malaquías a Juan el Bautista, que hay sobre 350 años. Es ahí donde entran los macabeos, donde el libro que toca la mañana, hermana Carmen, de Judith, ese que no entró porque hicieron un comorrito de un pez, ese por eso no entró. Entonces, hermano, no consideraban a Judas como una escritura genuina porque tocó estas partes. Entonces, hermano, usted y yo a lo mejor no sabemos, pero los judíos tienen muchísimos libros. O sea, hay otros de Salomón, hay otros proverbios. Está en los judíos un escrito que se llama el Talmud, hermano, que no lo tenemos. Entonces, los judíos respetan muchos los libros sagrados. Entonces aquí ahorita le voy a enseñar cómo hay otros libros donde se escribieron hazañas de parte de Dios, pero no están en este compendio, que vinieron a ser libros, hermano, históricos con hazañas de fe. Esto se los voy a enseñar aquí en la Biblia. Dice Josué 10, vamos para allá para que vea cómo hay otros escritos que hablan la misma Biblia, pero cuando se hizo el canon no pasaron. Josué 10. Aquí hay una señal donde se detiene el globo terráqueo.
Dios detiene el globo terráqueo porque estaba en guerra a los judíos. Pero no está escrito, hermano, todo lo que sucedió. Se detuvo como un día el globo terráqueo porque dice que Josué fue a decirle a Dios que querían derrotar a sus enemigos. Le dijo, háblale al sol. Y dice que el sol se detuvo, pero lo que se detuvo fue la tierra. Así está esto escrito, dice aquí. Versículo 13, voy desde el 12. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol dice que se detuvo, y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. Y ahí dice a dónde está el testimonio de lo que pasó. Lea la última parte. ¿A dónde está el testimonio en el libro de qué? De Jacer. Ese libro de Jacer no está aquí en la Biblia. Y dice ahí, el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró, ¿cómo dice? A ponerse casi un día entero. O sea que Dios, hermano, de alguna manera detuvo el sistema solar. Pero el testimonio está ¿en qué libro? De Jacer. Vamos al segundo de Samuel, de que hay muchos escritos y Judas ocupó un escrito histórico para hacer una referencia. Segundo de Samuel 1. Versículo 17. Dice así: y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, se hizo una escritura, y dijo que había de enseñarse a los hijos de Judá. Y vuelve a decir, he aquí que está escrito, ¿en qué libro? En el libro de Jacer. O sea, pasaron esos escritos y los pasaron a ningún libro de los que está aquí. ¿Qué le llama el libro? Jacer. Casi no sabemos nada. Pasamos al primero de Crónicas, primer libro de Crónicas. Capítulo 29. Versículos 29, ya llegó. Dice así, versículo 29. Los hechos del rey David primeros y postreros están escritos en el libro de las crónicas ¿de cuál? De Samuel. Ese libro de crónicas de Samuel, ese es el que estaba haciendo referencia. Samuel vidente. ¿Y están en las crónicas de quién? No tenemos esos escritos, pero el profeta Natán también escribió testimonios. ¿Y en las crónicas de quién? De Gad viviente. Vea cuántos libros hay. Esto es la Biblia, lo señala, hermano, pero no están aquí en el canon. Estamos ahí, hermano. Volvamos a Judas. Ya vimos versículo 9. Cómo hay esa discusión que dice con el cuerpo de Moisés, que no está ahí. Y entonces hay un libro apócrifo, así se llama, que se llama La Asunción de Moisés. O sea, la manera en que él se fue llevado. No lo tenemos. No tenemos esa información. Los judíos, hermanos, son celosos para estas cosas como no se imaginan. Versículos 14 y 15. Vea cómo toca, ya vimos que toca esta información que no tenemos, versículo 9. Y la otra información de versículos 14 y 15. Dice, de estos también profetizó, y dice, ¿quién? Enoc. Séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Te le voy a enseñar las diapositivas. Judas ocupa esos escritos, hermano, pero no hay nadie más en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que hagan referencia a esos escritos. Entonces Enoc podríamos decir que es el primer escritor de la Biblia, pero fíjese lo que le voy a decir. Nada más hay una parte. Vamos a pedirle a Josué si pone las diapositivas. Ok. Este versículo de Enoc 1:9 es el versículo 15, la referencia que él toma. Dice, aquí viene con 10,000 santos para hacer juicio sobre todos y para destruir a todos los impíos y convencer toda carne
de todas las obras de su impiedad que se han cometido impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esa es la referencia al versículo 15. La primera diapositiva. Libro de Enoc, que en sí son como 5 libros, son como 90 capítulos. Siguientes, ese es el libro de los viajes celestes de Enoc. Ese podría ser una sección. Siguiente. El libro astronómico de Enoc, movimiento de las luminarias celestiales, número 2. 3. El libro de los secretos de Enoc, visión angelical. El libro de las parábolas de Enoc, 4, y falta uno. El libro de Enoc y los vigilantes del cielo. No los tenemos. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Ya quité. Si ustedes me dijeran, hermano, ¿cuál es el primero? No lo sé. No lo sé. O sea, si me dice cuál fue el de todos, el número 1, no lo sé. Porque en la época intertestamentaria, de cuando ya no habla Dios de Malaquías al Nuevo Testamento, que hay un periodo entre 350 y 400 años, escribieron a nombre de Enoc. Y se hizo la revoltura. Así que fíjese, hermano, el escritor Jerónimo dice que Judas le costó trabajo ingresar al canon porque tenía la costumbre de meter escrituras que no apoyaban los otros libros. Ese libro de Enoc es tremendo misterio porque él fue arrebatado. ¿Sí dice la Biblia, sí o no? Ahora fíjese lo que le voy a decir. Vamos a pensar que de esos libros uno es de Enoc. ¿Cuál? No sé. ¿Cómo llegó a Noé? Porque todo se destruyó y luego debió de haber pasado a Abraham. ¿Sí me explico? O sea, Enoc se va y aquí le dejó sus escritos y todo fue destruido. Tenía que haber llegado a las manos de Noé. O sea, está sabroso esto. ¿Quiere saber más? Pues escudriñe usted. Está ahí, hermano. Es difícil. Lo que se entiende, hermano, es esto, y se lo voy a decir así. Estos 66 libros, los deuterocanónicos son 7 más. Por eso cuando dicen los de los católicos es más, esto está, hermano, revisado de una manera impresionante. Y estos 66 libros no son suficientes, hermano. No están otros en el canon, son muchos. Están algunos libros que les llaman los gnósticos, el Evangelio de Andrés, el Apocalipsis de Pedro, hay otras cosas. Está el Evangelio de Tomás, imagínense, acabó creyendo. Está un Evangelio de María Magdalena. Entonces, hermano, fue hasta el año 350 cuando se tomó la decisión de los últimos 3 libros más complicados, hermano, para ingresar a este canon. Fue Hebreos, Primera de Pedro y Judas. Así que, hermano, así está esto. ¿Por qué cree que muchos, usted dice, nunca había oído una predicación de Judas? ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay que estudiarle. Y no hay promesas, hay una confrontación. Está ahí, hermano. Glorificamos su nombre. Claro.